Muy buenos días, apreciados estudiantes. El tema de hoy en nuestra clase de biología será acerca de la reproducción animal. Bienvenidos. Bien, lo primero que debemos decir es que la reproducción es un proceso o es el proceso mediante el cual se logran pasar los genes o transmitir los genes de una generación a otra. Entre los organismos más simples es muy común encontrar ciclos de vida en donde solo hay un progenitor que no tiene órganos y por eso no posee las células especializadas para poder desarrollar su reproducción, como lo estamos viendo en el ejemplo. Sin embargo, los tiempos de gestación y de maduración son muy diferentes comparados con un organismo que sí requiere dos progenitores. ¿Sí? Y los tiempos son muy marcados en su diferencia. Y pues en el caso del organismo que requiere dos progenitores, por lo general son procesos muy largos, o no muy largos, sino que son más largos a comparación de los que no. Cada cual de estos organismos tiene órganos especializados capaces de producir esas células específicas que se necesitan para encontrarse y dar paso a la siguiente generación. En el primer caso, nosotros hacemos referencia a la reproducción asexual, es decir, cuando ya lo hemos estado mencionando, cuando hay un solo progenitor, es reproducción asexual, que es muy eficiente, pero que, digámoslo así, no genera diversidad genética. Y pues finalmente eso se va a convertir en una desventaja, ¿sí? En una desventaja para ese organismo en el ambiente, en el entorno en el que vive, y si este cambia pues todavía más va a ser una desventaja. ¿Listo? Al ser las dos células hijas copias idénticas de la célula original, es decir, a no tener variabilidad genética. En el segundo caso, cuando ya hablamos de que existen dos progenitores, entonces hacemos referencia a la reproducción sexual en los animales, que trae consigo la variabilidad genética y que es una ventaja en el sentido que se incrementa esa capacidad de adaptación en caso de que el ambiente cambie, en caso de que haya un estrés ambiental o que haya un cambios drásticos de temperatura o limitación de alimento, ¿sí? Todos esos cambios que pueden generarse en un ambiente, pues estos tipos de organismos pueden encontrar ventajas para desarrollarse. Y todo esto debido a que tienen recombinación genética y con ello, pues, volvemos a decir, variabilidad genética. Bien, los organismos que se reproducen asexualmente son en su mayoría invertebrados. En general son especies sésiles. Nosotros hablamos de especies sésiles cuando decimos dicho de una forma, de un solo órgano, de un organismo, y no pueden buscar compañeros, ¿sí? También puede ser especies que viven en unos lugares o en poblaciones muy dispersas y que muy rara vez estas podrían encontrar parejas potenciales. Entonces estos organismos, o a veces es porque hay uno solo, ¿sí? Es decir, no se presenta la estructura de que está el macho y la hembra, y también porque cuando existen están en poblaciones muy separadas y es muy difícil que se puedan encontrar para dar a la copulación. En la mayoría de los casos, las especies que se reproducen de esta forma también lo hacen de forma sexual. Entonces, presentan las dos formas de reproducción. Por ejemplo, nosotros podríamos ver un ejemplo de estos insectos, son las abejas, que en ocasiones se reproducen por partenogénesis. Y en ese proceso de partenogénesis, o en ese proceso que acabamos de mencionar, en los que en ocasiones se dan generación de individuos por ambos métodos, un huevo, en el caso de las abejas, un huevo no fertilizado se desarrolla hasta volverse adulto, ¿sí? Como lo hemos visto nosotros. En este caso, la reina
pone huevos tanto fertilizados como no fertilizados. Y nosotros hemos escuchado también del papel tan importante que tiene la reina en el caso de las abejas, que vamos a dedicar una clase más adelante para ver un documental bien especial acerca de la reproducción de las abejas y de cómo las abejas son las salvaguardias o uno de los animales más importantes para nuestra existencia en este planeta. ¿Sí? Entonces decimos que puede producir huevos fertilizados y no fertilizados. Los fertilizados se desarrollarán como hembras, ¿sí? Mientras que los no fertilizados o no fecundados se desarrollan como zánganos. Y nosotros ya sabemos que los zánganos son, podemos así, decirlo así, los machos de la abeja reina, ¿sí? Los que tienen el propósito de copular a la abeja reina, ¿sí? Entonces vemos, chicos, cómo aquí hay una distribución diferente, una variación de la reproducción que es muy interesante en la naturaleza. Bien, ahora, chicos, vamos a hablar de cómo la fecundación puede presentarse externa o internamente. Puede ser de forma externa o interna. En la mayoría de los peces y los anfibios, como en muchos invertebrados, la fecundación es externa, ¿verdad? Y los organismos que presentan una fecundación interna incluyen esos que pueden o que depositan huevos, como los reptiles, las aves, los mamíferos monotremas, como el ornitorrinco, ¿sí? Que tienen esa forma de fecundación de huevos y que lo hacen así. Después de la fecundación del huevo, este se desplaza por todo el tracto femenino y recibe la cáscara. También es interna la fecundación en los mamíferos marsupiales y placentarios, en los cuales el embrión se desarrolla dentro de la madre y es nutrido por ella. Entonces, esos son ejemplos de fecundación interna. Bien, hay algo muy importante que quisiera tocar, chicos, para finalizar, y es que hay un factor muy importante para que se pueda dar la reproducción de los animales y es el medio ambiente. Y el medio ambiente no solo influye si algunos animales optan por reproducirse sexual o asexualmente, en caso de que ese tipo de animal lo pueda hacer, de acuerdo a las condiciones y la disponibilidad del alimento, sino que además media la sincronía en que los organismos requieren para copular. Es decir, chicos, el medio ambiente no solo define en caso de que un organismo pueda desarrollar reproducción sexual y asexual, sino que se vuelve en todo ese medio que permite que haya una sincronía para que esos dos organismos, en el caso de que sean por reproducción sexual, puedan llegar a la copulación, que es finalmente el proceso para que se pueda generar la otra generación. Otros animales, chicos, no utilizan claves ambientales para reunir a los grupos dioicos, que son aquellos animales que representan macho y hembra. Entonces se llaman de esa forma, sino que utilizan señales químicas como las feromonas, que ya sabemos que son sustancias químicas que se liberan por estos organismos para dar paso o para mostrar que están listos para la reproducción. Y estas son liberadas sobre el medio al mismo tiempo que los óvulos para hacerles saber al macho que los huevos están disponibles para realizar esa fertilización. Esto pasa en muchos animales, desde las estrellas de mar hasta en los seres humanos. Claro que no, pues precisamente estamos hablando de huevos en los seres humanos, sino que esta liberación de estas sustancias pasa en muchos tipos de animales. Y por ello, pues es claro que el proceso de reproducción tiene una relación muy, muy estrecha, muy cercana con las condiciones ambientales, las cuales deben compensarse con estrategias de reproducción. ¿Y para qué? Pues estas se utilizan para comunicar a los miembros de la misma especie y poder facilitar ese encuentro que debe realizarse entre los individuos para que la fecundación sea exitosa. De esta forma, este hecho se convierte en una ventaja. Entonces, digamos que estas son estrategias que se utilizan, chicos, en los animales para que todo pueda estar sincronizado, para que todo pueda darse, para que se pueda dar finalmente el objetivo de la reproducción, que es la generación de un nuevo individuo, ya sea con características idénticas o diferenciales a los padres.
Entonces, chicos, muchísimas gracias por la atención. Por favor, no olviden, vamos a desarrollar la actividad que se encuentra disponible en la plataforma. Mil gracias.